Chicos, en este video les traigo un curso completo acerca de la función si en Excel. Lo que vamos a aprender es la definición, la sintaxis de esta función y finalmente vamos a resolver alrededor de 10 a 20 ejercicios para entender mucho mejor a esta función. Empecemos. La función si es una de las funciones más utilizadas dentro de Excel. Esta función es una función lógica que nos va a permitir evaluar una condición. Esto para determinar si es verdadero o falso. La sintaxis de esta función es de la siguiente manera. Primero vamos a escribir igual. Luego la función, en este caso si. Abrimos paréntesis. El primer argumento de esta función viene a ser la prueba lógica. La prueba lógica es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. En otras palabras, la prueba lógica es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. Y para hacer la pregunta, vamos a utilizar estos operadores que tenemos al lado derecho. Por ejemplo, una pregunta puede ser de la siguiente manera. Le puedo preguntar, ¿20 es mayor a 25? Ahí está mi pregunta. Obviamente, si nosotros lo analizamos, es falso, pero le vamos a dejar que responda a Excel. Ahí está la pregunta. Ok, continuemos con los argumentos. Después de ingresar la prueba lógica, vamos a ingresar punto y coma. Miren, en mi caso es punto y coma. En el caso de ustedes puede ser tal vez una coma. ¿Cómo me doy cuenta si debo utilizar una coma o un punto y coma? Es súper fácil, miren. Me voy a ubicar en la celda G9. Voy a escribir igual, luego la función si. Abrimos paréntesis. Y miren, aquí podemos observar que el separador de los argumentos en mi caso es punto y coma. Si en el caso de ustedes es una coma, van a separar los argumentos mediante una coma. ¿Ok? Continuemos. Después de ingresar el punto y coma, vamos a ingresar el segundo argumento que viene a ser el valor si verdadero. El valor si verdadero es el valor que se mostrará en caso de que el resultado de esta prueba lógica sea verdadero. Luego de ingresar el segundo argumento, vamos a poner nuevamente punto y coma para pasar al tercer argumento. Y en el tercer argumento nos pide que ingresemos el valor si falso. El valor si falso es el valor que se mostrará si el resultado de la prueba lógica es falso. ¿Ok? Y finalmente vamos a cerrar paréntesis. Todo eso vendría a ser la sintaxis de la función si. Ahora sí, veamos los ejemplos. En este ejemplo nos dice lo siguiente. Si la edad es menor a 18 años, se debe mostrar menor de edad. Caso contrario, mayor de edad. Debajo nosotros tenemos un cuadro de datos. Ahí tenemos datos de los nombres y también datos de las edades. En este caso nos interesa el dato de las edades, porque con este dato nosotros vamos a determinar la condición de cada persona, que puede ser menor de edad o mayor de edad. Entonces, para determinar la condición vamos a utilizar a la función si. Siendo así, nos ubicamos en la celda D7. Escribimos igual, luego la función, en este caso, si. Abrimos paréntesis. Como primer argumento nos pide que ingresemos la prueba lógica. Nosotros ya hemos dicho, la prueba lógica es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. En este caso le vamos a preguntar si la edad es menor a 18 años. Entonces, la prueba lógica será de la siguiente manera. Si esta edad es menor a 18 años,
Ahí está la pregunta. Ponemos punto y coma. Luego nos pide que ingresemos el segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en la celda? Aquí nos dice lo siguiente. Si es menor a 18 años, se debe mostrar menor de edad. Entonces, en valor si verdadero ponemos menor de edad. Pero como se trata de un texto, lo vamos a poner entre comillas. Luego ponemos punto y coma. Luego nos pide que ingresemos el tercer argumento, que viene a ser el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar? Aquí nos dice lo siguiente, miren. Caso contrario, se debe mostrar mayor de edad. Entonces, en valor si falso vamos a poner mayor de edad. Como es un texto, también lo vamos a poner entre comillas. Ahí está. Por último, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ahí tenemos el resultado para la primera persona. Finalmente, hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Vamos a comprobar. Miren, por ejemplo, en este caso, Yeli Hinojosa. Su edad es 16. Como es menor a 18 años, aquí nos muestra menor de edad. Está trabajando de manera correcta. En este ejemplo nos dice lo siguiente. Si el promedio es mayor o igual a 11, su condición será aprobado. Caso contrario, reprobado. Debajo nosotros tenemos un cuadro de datos. Ahí tenemos datos de los alumnos y también tenemos sus notas. Y lo que vamos a hacer es determinar el promedio y la condición. En la condición vamos a poner si el alumno aprobó o reprobó. ¿Ok? Entonces, empecemos calculando el promedio. Para calcular el promedio, nos vamos a ubicar en la celda F8 y vamos a utilizar la función promedio. Ponemos igual, luego promedio. Abrimos paréntesis. Y ahora seleccionamos las tres notas. Cerramos y Enter. Y luego hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Ahí tenemos los promedios. Con estos datos vamos a determinar la condición. Siendo así nos ubicamos en G8. Escribimos igual, luego la función, en este caso sí. Abrimos paréntesis. O si no, hacemos doble clic aquí donde dice sí. Nos pide como primer argumento la prueba lógica. En este caso viene a ser una pregunta. Eso ya lo sabemos. En este caso la pregunta que le vamos a hacer es si el primer promedio es mayor o igual a 11. Eso será nuestra pregunta. Entonces, la prueba lógica será de esta manera. Este promedio es mayor o igual a 11. Ahí está nuestra pregunta. Ponemos punto y coma para pasar al segundo argumento. En el segundo argumento nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en condición? Aquí nos dice, si el promedio es mayor o igual a 11, se debe mostrar aprobado. Entonces, en valor si verdadero vamos a poner aprobado, pero entre comillas, porque se trata de un texto. Ponemos luego punto y coma. Luego nos pide que ingresemos el tercer argumento, que viene a ser el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar? Aquí nos dice lo siguiente, miren. Caso contrario, se debe mostrar reprobado. Si esta prueba lógica no es verdadero,
nos dice que se debe mostrar a reprobado. Entonces en el valor si falso vamos a poner reprobado. También lo vamos a poner entre comillas porque se trata de un texto. Cerramos paréntesis y eso sería toda la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el primer resultado. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Vamos a comprobar. Por ejemplo, la última alumna tiene un promedio de 13. Como es mayor o igual a 11, entonces aquí se está mostrando aprobado. Está trabajando de manera correcta. En este ejemplo nos dice lo siguiente. Si el empleado pertenece a la categoría A, recibirá una bonificación de $400. Caso contrario, mostrar la celda vacía. Debajo nosotros tenemos un cuadro de datos. Ahí tenemos datos de los empleados, de la categoría y del sueldo. Y lo que vamos a hacer es determinar la bonificación. Siendo así, entonces nos ubicamos en la celda E7. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, sí. Abrimos paréntesis. El primer argumento, ya sabemos, viene a ser la prueba lógica, que viene a ser una pregunta que le vamos a hacer a Excel. En este caso le voy a preguntar si la primera persona pertenece a la categoría A. Eso va a ser la pregunta. Esta categoría es igual a la letra A. Lo vamos a poner la letra A entre comillas porque se trata de un texto. Ahí está la pregunta. Ponemos punto y coma. En el segundo argumento nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica o esta pregunta es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si pertenece a la categoría A, entonces va a recibir una bonificación de $400. En el valor si verdadero entonces ponemos 400. Ahí está, punto y coma. Y finalmente nos pide que ingresemos el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, caso contrario, se debe mostrar la celda vacía. Bien, entonces, en el valor si falso vamos a poner vacío. ¿Cómo hacemos para poner en Excel vacío? Simplemente vamos a poner dos veces comillas, miren, 1 y 2. Eso significa vacío. Cerramos paréntesis y eso sería toda la fórmula. Presionamos Enter. Y miren, en el primer caso no nos muestra nada, porque la persona pertenece a la categoría B. Por lo tanto, no recibe bonificación. Si hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas, ahí sí se van a mostrar las bonificaciones que le corresponden a las personas que pertenecen a la categoría A. Finalmente lo que podemos hacer es aplicar el formato. En este caso debe ser dólares. Entonces seleccionamos, nos vamos a inicio, desplegamos y elegimos aquí más formatos de número. Aquí elegimos moneda. Desplegamos en símbolo y buscamos inglés Estados Unidos. Aceptamos. Eso sería todo. En este ejemplo nos pide lo siguiente. Nos dice, si el sexo es M, mostrar masculino. Si el sexo es F, mostrar femenino. Debajo nosotros tenemos los datos. El dato que nos interesa es el que se encuentra en la columna D. Ahí tenemos el dato de los sexos. Con estos datos nosotros vamos a determinar las observaciones. Si es F, pondremos femenino. Si es M, masculino. ¿De acuerdo? Entonces, nos ubicamos en la celda E7. Escribimos igual. Luego la función si. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso, la pregunta que le vamos a hacer a Excel
es de la primera condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. Este sexo es igual a M. Lo vamos a poner M entre comillas, porque se trata de un texto. Ahí está la pregunta. Ponemos punto y coma. Si esta prueba lógica resulta ser verdadero, ¿qué es lo que queremos que se muestre? Aquí nos dice, si es M, se debe mostrar masculino. Entonces, en el valor si verdadero pondremos masculino entre comillas porque se trata de un texto. Punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento, el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no se encuentra en la primera condición, entonces estará en la segunda y única opción que nos queda. ¿Y cuál es la única opción que nos queda? Que debe ser femenino. No hay otra opción. Por lo tanto, en el valor si falso, simplemente vamos a poner la última opción que nos queda, en este caso femenino. Lo vamos a poner también entre comillas. Cerramos paréntesis y eso sería toda la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el resultado. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y listo. A ver, voy a cambiar. Ahí está. Voy a cambiar, estaba en negrita. En este ejemplo nos pide lo siguiente. Nos dice, determinar el sueldo mediante la categoría de la persona. Debajo nosotros tenemos un cuadro con 3 condiciones. Ahí nos dice, si la persona pertenece a la categoría A, su sueldo será 2.500. Si pertenece a la categoría B, su sueldo será 2.000 soles. Y finalmente, si pertenece a la categoría C, su sueldo será de 1.500. Debajo nosotros tenemos un cuadro con los datos. Ahí tenemos datos de los nombres, datos de la profesión y también tenemos datos de la categoría. En este cuadro nos interesa el dato de las categorías, porque mediante estos datos nosotros vamos a determinar el sueldo que va a percibir cada trabajador o cada persona. Como podrán observar, en este ejemplo nosotros tenemos 3 condiciones. En los ejemplos anteriores que hemos visto, solo teníamos 2 condiciones, pero ahora tenemos 3. Cuando tenemos más de 2 condiciones, lo que vamos a hacer es anidar a la función si. ¿Y qué entendemos por anidar? Anidar simplemente es insertar una función como uno de los argumentos dentro de otra función. En este caso lo que vamos a hacer es insertar a la función como uno de los argumentos dentro de otra función si principal. Ahora, cuando tenemos muchas condiciones, muchas veces no sabemos cuántas veces debemos utilizar a la función si. Para ello existe una pequeña reglita, lo cual es la siguiente. A la cantidad de condiciones le van a quitar 1. Y ese resultado va a ser la cantidad de veces que deben utilizar a la función si. En este caso, en este ejemplo tenemos 3 condiciones. Lo voy a poner aquí, 3. Si le quitamos 1, el resultado viene a ser 2. Por lo tanto, vamos a utilizar en este ejemplo 2 veces a la función si. Siendo así, nos ubicamos en la celda F10. Escribimos igual. Luego la función si. Esta es nuestra función principal. Abrimos paréntesis. Nos pide como primer argumento la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica será para la primera condición. Entonces, la pregunta que le vamos a hacer a Excel será la siguiente. Esta categoría es igual a la letra A. A la letra A lo vamos a poner entre comillas porque es un texto. Punto y coma. Si esta prueba lógica o esta pregunta resulta verdadero, aquí nos dice que su sueldo debe ser 2.500.
Entonces en valor si verdadero ponemos 2500. Luego ponemos punto y coma. Miren, en vez de digitar la letra A y 2500 de forma manual, lo que podemos hacer también es hacer referencias a estas celdas. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Continuemos. Después del punto y coma nos pide que ingresemos el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, eso quiere decir que no se encuentra en la primera condición. Puede estar en la segunda o en la tercera. Aún tenemos dos opciones que nos queda. Entonces, como aún nos quedan dos condiciones, lo que vamos a hacer en el valor si falso es anidar a la función si. Ponemos entonces en el valor si falso si. Abrimos paréntesis. A esto nosotros lo llamamos anidar. Hemos puesto esta función si dentro de esta función. Continuemos. Nos pide la prueba lógica. En este caso ya hemos analizado la primera condición. Entonces la prueba lógica será para la segunda condición. Entonces la pregunta será, si esta categoría es igual a la letra B, ponemos a la letra B entre comillas. Ahí está la pregunta. Si eso es cierto, aquí nos dice que su sueldo debe ser 2000 soles. En el valor si verdadero ponemos entonces 2000. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no está en la primera condición, tampoco en la segunda, entonces la única opción que nos queda es la tercera y la única. Por lo tanto, ya no es necesario anidar una vez más a la función si. Simplemente bastaría poner el último resultado que nos quedaría, en este caso 1500. Entonces, en el valor si falso vamos a poner simplemente 1500. Ahí está. Cerramos dos veces paréntesis porque hemos abierto o hemos utilizado dos veces a la función si. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Enter. Para el primer caso, nos muestra el sueldo de 2000. Es correcto, porque la persona pertenece a la categoría B. Y las personas que pertenecen a esta categoría, su sueldo debe ser 2000 soles. Finalmente, hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos los resultados. En el ejemplo anterior les dije que en vez de digitar a las categorías y al sueldo, lo que podemos hacer es hacer referencias a las celdas. Eso lo vamos a ver en este mismo ejemplo. Miren, nos ubicamos en F10. Escribimos igual, luego la función si. Abrimos paréntesis. Esta primera prueba lógica era para la primera condición. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta será de la siguiente manera. Si esta categoría es igual a la letra A, recordarán que nosotros hemos digitado de esta manera a la categoría A. Pero en vez de digitar, ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Voy a borrar. Lo que pueden hacer es hacer referencia a la celda C5, que es lo mismo que la categoría A. Pero a esta celda lo que van a hacer es fijar. Para ello seleccionan C5 en la fórmula y presionan F4. Y con esto se va a poner el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. Si en caso no les funciona con F4, lo pueden digitar el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. ¿De acuerdo? Continuemos. Ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si verdadero. Si esta pregunta o esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que su sueldo debe ser 2500. Entonces, en vez de digitar 2500, vamos a hacer referencia a esta celda, que es lo mismo que 2500. Y también lo vamos a fijar con F4. Ahora, muchas personas me estarán preguntando,
¿Y para qué estamos fijando? Es por la siguiente razón. Cuando nosotros hacemos el copiado de esta fórmula una vez terminado para todas las celdas, estas celdas que vamos a fijar no se van a desplazar para ningún lado. Se van a quedar fijas o quietas. ¿Ok? Eso es la razón. Bien, continuemos. Después ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si verdadero. Ahí nosotros, como tenemos dos opciones que aún nos queda, hemos anidado. Entonces ponemos sí. Abrimos paréntesis. Ahora nos pide la prueba lógica. En este caso será para la segunda condición. Entonces la pregunta será de la siguiente manera. Esta categoría es igual a B. En vez de digitar B, vamos a hacer referencia a esta celda. Y a esta celda C6 seleccionamos y lo fijamos con F4. Luego ponemos punto y coma. Luego nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se debe mostrar 2000 soles. Entonces en el valor si verdadero, seleccionamos la celda D6 y también lo fijamos con F4. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no está en la primera condición, tampoco en la segunda, entonces sí o sí debe estar en esta tercera y última opción que nos queda. Entonces en el valor si falso, simplemente vamos a poner la última opción, en este caso 1500. ¿Ok? Entonces, en el valor si falso vamos a seleccionar D7 y también lo fijamos con F4. Eso sería todo. Por último cerramos dos veces paréntesis y presionamos Enter. Y tenemos el mismo resultado. Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Ahora, muchas personas me preguntarán, ¿por qué es necesario hacer referencias a las celdas? Es necesario hacer referencias por la siguiente razón. Por ejemplo, si nosotros aquí cambiamos el sueldo, aquí donde hemos insertado la fórmula, automáticamente se va a actualizar. Por ejemplo, aquí voy a poner, en vez de 2500, 3500. Al momento de presionar Enter, fíjense en el sueldo aquí. Enter. Automáticamente la fórmula se ha actualizado. Aquí nos muestra ahora 3500. Aquí también. Por aquí también. Eso es la ventaja de hacer referencias a las celdas. En este ejemplo tenemos un ejemplo de la función si en Excel con 4 condiciones. Aquí nos dice lo siguiente. Determinar las observaciones mediante el estado civil de la persona. Debajo tenemos las 4 condiciones. Ahí nos dice, si su estado civil es la letra S, mostrar soltero. La segunda, si su estado civil es la letra C, mostrar casado. Luego, si su estado civil es la letra V, mostrar viudo. Y finalmente, si su estado civil de la persona es la letra D, mostrar divorciado. Debajo nosotros tenemos los nombres de las personas y su estado civil. Con el dato de su estado civil vamos a determinar las observaciones. Como tenemos 4 condiciones, primero lo que vamos a hacer es determinar cuántas veces vamos a utilizar a la función si. En este caso tenemos 4 condiciones y la regla era, a la cantidad de condiciones le vamos a quitar 1 y ese resultado va a ser la cantidad de veces que vamos a utilizar a la función si. En este ejemplo vamos a utilizar 3 veces a la función si. Ahora sí, nos ponemos en E12, escribimos igual, luego la función si, abrimos paréntesis. El primer argumento viene a ser la prueba lógica. En este caso,
una pregunta. Esta pregunta lo vamos a hacer para la primera condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. Si este estado civil es igual a la letra S, a la letra S lo ponemos entre comillas porque es un texto, punto y coma. Ahí está la pregunta. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se debe mostrar soltero. Entonces, en el segundo argumento vamos a poner soltero. Soltero también lo vamos a poner entre comillas porque es un texto. Ahí está, punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento, que viene a ser el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no es verdadero, eso quiere decir que no está en la primera condición. Puede estar en la segunda, en la tercera o en la cuarta condición. Aún tenemos 3 condiciones que nos sobra. Entonces, en el valor si falso, vamos a anidar a la función si. Ponemos si. Abrimos paréntesis. Luego nos pide la prueba lógica. En este caso será la segunda prueba lógica, para la segunda condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. Si este estado civil es igual a la letra C, ahí está. Eso vendría a ser la pregunta. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se debe mostrar casado. Entonces, en el segundo argumento, que es el valor si verdadero, vamos a poner casado. Casado ponemos entre comillas. A ver, ahí está. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no está en la primera condición, tampoco en la segunda, puede estar en la tercera o en la cuarta. Aún nos queda 2 opciones. Entonces, en el valor si falso, vamos a anidar una vez más a la función si. Ponemos si. Abrimos paréntesis. Luego nos pide la prueba lógica. En este caso será la tercera prueba lógica. En este caso, para la tercera condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. Si este estado civil es igual a la letra V, a la letra V lo ponemos entre comillas, punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se debe mostrar viudo. Ponemos entonces en el segundo argumento viudo entre comillas. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso este estado civil no está en la primera condición, tampoco en la segunda, tampoco en la tercera, entonces sí o sí debe estar en la cuarta opción o la cuarta condición. Por lo tanto, en el valor si falso simplemente vamos a poner la última opción que nos queda. En este caso, divorciado. Entonces, en el valor si falso vamos a poner divorciado. Entre comillas, ojo. Ahí está. Finalmente cerramos 3 veces paréntesis. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el resultado para la primera persona. Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Podemos comprobarlo, miren, por ejemplo, Moisés, aquí está. En su estado civil se muestra la letra D, por lo tanto, divorciado. Está trabajando de manera correcta. Y también hemos cumplido con la regla, miren, si entramos en la fórmula, hemos llegado a la conclusión nosotros que debíamos utilizar 3 veces a la función si. A ver, contemos. 1, 2 y 3. De esta manera ustedes van a resolver los ejercicios cuando tienen 3 condiciones, 4, 5, 6, 7, 8 condiciones.
Simplemente deben seguir las reglas que hemos aprendido y al momento de hacer el análisis de la prueba lógica, deben hacerlo de forma ordenada. Y otra forma de resolver estos ejercicios es utilizando a la función si.conjunto. En este ejemplo tenemos tres condiciones. El primero nos dice, si el promedio es mayor o igual a 18, obtiene beca completa. La segunda condición nos dice, si el promedio es mayor o igual a 16 y menor que 18, obtiene beca completa. Y por último, caso contrario, sin beca. Debajo nosotros tenemos datos de los alumnos, también tenemos datos de las notas y lo que hice en la columna F es calcular los promedios. En este caso, para calcular los promedios, he utilizado esta fórmula. Hemos utilizado la función redondear para trabajar con números enteros. Por último, lo que vamos a hacer es determinar las observaciones. En observaciones vamos a poner si es que el alumno obtuvo beca completa, media beca o si el alumno no obtuvo nada. Siendo así, nos ubicamos en la celda G8. Escribimos igual. Luego la función, en este caso sí, paréntesis. El primer argumento ya sabemos viene a ser la prueba lógica 1, que es para la primera condición, para los promedios mayores o iguales a 18. Siendo así, la pregunta será de la siguiente manera. ¿Este promedio es mayor o igual a 18? Ahí está la pregunta. Ponemos punto y coma. Luego nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en observaciones? Aquí nos dice que se debe mostrar beca completa. Entonces ponemos beca completa entre comillas porque se trata de un texto. Listo. Ponemos punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento, el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, eso quiere decir que no está en la primera condición. Puede estar entonces en la segunda o en la tercera condición. Aún tenemos dos opciones. Entonces vamos a anidar a la función sí. Ponemos entonces sí, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será la segunda prueba lógica. En este caso, para la segunda condición. Para los promedios mayores o iguales a 16 y menores que 18. Entonces, la pregunta será sencillamente de la siguiente manera. ¿Este promedio es mayor o igual que 16? Eso sería la pregunta. Y ahora muchos de ustedes me estarán diciendo, pero falta que especifiques para los promedios menores que 18. No, simplemente basta con esta pregunta. Terminando esta fórmula les voy a explicar paso a paso cómo es lo que trabaja Excel. ¿Ok? Terminemos con la fórmula. Ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que se debe mostrar media beca. Entonces ponemos media beca entre comillas. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso el promedio no está en la primera condición, tampoco en la segunda, entonces nos queda una única y última opción, que viene a ser sin beca. Por lo tanto, en el valor si falso vamos a poner sin beca entre comillas. Finalmente cerramos dos veces paréntesis. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Presionamos Enter. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados de manera correcta. Bien,
Les voy a explicar cómo trabaja Excel. Para eso lo que vamos a hacer es entrar en la primera fórmula. Hacemos doble clic. Y luego lo que voy a hacer es insertar una línea. A ver, por aquí. Ahí está. En la primera pregunta que le hemos hecho a Excel era la siguiente. Le hemos dicho que nos busque a los promedios mayores o iguales que 18. Aquí voy a poner 18. Y los números mayores a 18 serán cerrado en 18 hasta el más infinito. Hasta aquí. Todo esto va a buscar en la primera prueba lógica. Cerrado en 18, repito, hasta más infinito. Luego, en la segunda pregunta que le hemos hecho a Excel, simplemente hemos puesto esta pregunta. Mayores o iguales a 16. 16 lo voy a poner por aquí. Ahí está. Entonces, mayores o iguales a 16. Aquí tiene que ser cerrado en 16 hasta 18 abierto. Va a considerar todo este rango. Desde 16 cerrado hasta 18 abierto. Aquí tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque en la primera prueba lógica, Excel ya analizó a los promedios mayores o iguales a 18. Por lo tanto, Excel ya no va a volver a analizar ese rango. ¿Ok? Entonces, simplemente va a analizar a los promedios que pueden ser 16 o 17. Nada más. Y estos dos números es lo mismo que está en la segunda condición, miren. Aquí nos dice si el promedio es mayor o igual a 16 y menor que 17. Por eso les dije que con esta pregunta bastaba para especificar la segunda condición. Luego, en la tercera condición nos dice, caso contrario sin beca. Para caso contrario, Excel va a buscar a los promedios menores a 16. Todo este rango de aquí. Ya no va a analizar o ya no va a buscar en el resto de los datos porque en su momento ya los buscó y no los encontró. De esta manera trabaja o interpreta Excel. ¿Ok? Continuemos con los ejercicios. En este ejemplo, vamos a determinar el descuento que se le va a hacer a cada trabajador de acuerdo a su sueldo inicial que perciben. Y también lo que vamos a hacer es determinar el sueldo final que va a recibir cada colaborador después de hacerle el descuento. ¿Ok? En la parte superior de esta hoja de cálculo tenemos las condiciones que deben cumplir. Ahí nos dice lo siguiente. Si el sueldo inicial está entre 0 y 2.000, se le va a descontar el 5% del sueldo inicial. La segunda condición nos dice, si el sueldo inicial está entre 2.001 y 3.500, se le va a descontar el 8% del sueldo inicial. Y finalmente nos dice, si el sueldo inicial es mayor o igual a 3.501, se le va a descontar el 10% del sueldo inicial. Con estos datos nosotros vamos a determinar el descuento. Siendo así nos ubicamos en la celda E13. Escribimos igual. Luego la función, en este caso sí, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso, la primera prueba lógica, que será para la primera condición. Entonces, la pregunta será, si este sueldo inicial es menor o igual a 2.000. Eso será la pregunta. Luego ponemos punto y coma. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se le va a descontar el 5% del sueldo inicial. Entonces, en el segundo argumento ponemos 5% del
Del significa multiplicación. Sueldo inicial, que viene a ser D13. Ponemos punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento, el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, eso quiere decir que no está en la primera condición. Puede estar en la segunda o en la tercera. Aún tenemos dos condiciones. Entonces lo que vamos a hacer en el valor si falso es anidar a la función si. Ponemos si. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será la segunda prueba lógica. En este caso, para la segunda condición. Siendo así, entonces, la prueba lógica será: si este sueldo inicial es menor o igual a 3.500. Si esa prueba lógica es verdadero, nos dice que se le va a descontar el 8% de su sueldo inicial. Entonces, en el segundo argumento ponemos 8% del sueldo inicial, que viene a ser D13. Ponemos punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si el sueldo inicial no está en la primera condición, tampoco en la segunda, entonces estará en la tercera condición. Por lo tanto, en el valor si falso simplemente vamos a poner el 10% del sueldo inicial. Ponemos 10% del sueldo inicial, que viene a ser D13. Cerramos paréntesis 2 veces. Y eso sería toda la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el resultado. En este caso, aquí al sueldo le vamos a dar el formato de moneda. Nos vamos a inicio. Y aquí vamos a elegir contabilidad. Hacemos lo mismo con descuento y sueldo final. Voy a seleccionar y voy a aplicar el formato de contabilidad. Ahí lo tenemos. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Excel va a analizar de esta manera. Primero, la pregunta que le hemos hecho a Excel era la siguiente. Le hemos dicho: ¿el sueldo inicial es menor o igual a 2.000? En ese caso, Excel va a analizar en este rango de aquí, cerrado en 2.000 hasta menos infinito. Todo este rango va a analizar Excel. Luego, la segunda pregunta que le hemos hecho a Excel es esta. Le hemos dicho: ¿este sueldo de aquí es menor o igual a 3.500? En este caso, Excel va a analizar desde 3.500 cerrado hasta 2.000 abierto. Todo este rango va a analizar Excel. Repito, desde 3.500 cerrado hasta 2.000 abierto. Y finalmente, para la tercera condición va a analizar desde 3.500 abierto hasta más infinito. Todo ese rango. De esta manera trabaja Excel. ¿Ok? Ahora, si queremos hacer una fórmula más específica, lo podemos hacer. Lo vamos a hacer en la celda G13. Estando en G13, vamos a escribir igual. Luego la función si, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso, para la primera condición. Para los sueldos mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 2.000. En este caso, si queremos hacer de forma muy específica, vamos a utilizar la función i. Entonces, en la prueba lógica vamos a poner i. Abrimos paréntesis. En el valor lógico 1 vamos a poner lo siguiente. Este sueldo inicial debe ser mayor o igual a 0. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor lógico 2.
que será de la siguiente manera. Este sueldo inicial debe ser menor o igual a 2.000. Ahí está. Cerramos paréntesis. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se le debe descontar el 5% del sueldo inicial. Entonces ponemos 5% del sueldo inicial, que viene a ser de 13. Ponemos punto y coma. Después de poner el punto y coma, vamos a presionar Alt más Enter. Eso es para escribir en esta misma celda, pero en otra línea. En el valor si falso lo que vamos a hacer es anidar a la función si. Ponemos si, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será para la segunda condición. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente a la función i. Abrimos paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso, el valor lógico 1 será de la siguiente manera. D13 debe ser mayor o igual a 2001. Punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 2, que será de la siguiente manera. Este sueldo inicial debe ser menor o igual a, menor o igual a 3.500. Cerramos paréntesis. Luego ponemos punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se le va a descontar el 8% del sueldo inicial. Entonces, en el segundo argumento ponemos 8% del sueldo inicial. Ponemos punto y coma y luego presionamos Alt más Enter para escribir en otra línea. Luego nos pide, miren, el valor si falso. Si en caso el sueldo no está en la primera, tampoco en la segunda condición, entonces estará sí o sí en la tercera condición. Siendo así, en el valor si falso simplemente vamos a poner el porcentaje que se le va a descontar. En este caso, 10% del sueldo inicial. Ponemos 10% del sueldo inicial, que viene a ser de 13. Finalmente cerramos 2 veces paréntesis. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Presionamos Enter. Y miren, tenemos el mismo resultado. Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y lo que voy a hacer también es aplicar el formato de contabilidad. Ahí está. Con estas dos fórmulas, espero que me hayan entendido cómo se trabaja cuando tienen rangos de números. ¿Ok? Por último, lo que vamos a hacer es calcular el sueldo final. El sueldo final será el sueldo inicial menos el descuento. Entonces nos ubicamos en F13, escribimos igual y hacemos la resta. Sueldo inicial menos el descuento. Enter. Y finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. En este ejemplo, nos pide determinar las bonificaciones mediante el año de ingreso de cada colaborador. Debajo nosotros tenemos 4 condiciones. Mediante estas condiciones vamos a determinar las bonificaciones. La primera condición, por ejemplo, nos dice, si el año de ingreso es antes del año 2000, su bonificación será 1.000 soles. Luego nos dice, si el año de ingreso está entre 2000 y 2010, su bonificación será 700. La tercera condición nos dice, si el año de ingreso está entre 2011 y 2020, su bonificación será de 500. Y finalmente, si el año de ingreso es después del 2020, su bonificación será 250 soles. Este rango de datos o este rango de años lo he interpretado en el lado derecho. Ahí está la interpretación de ese rango. El primero nos dice, antes del año 2000.
A eso lo entendemos que debe ser menor a 2000. Si nos dice entre 2000 y 2010, se interpreta que debe ser cerrado en 2000 hasta cerrado en 2010. El tercero, si nos dice está entre 2011 y 2020, se entiende que debe ser cerrado en 2011 y cerrado en 2020. Y finalmente, cuando nos dice después del 2020, se interpreta que debe ser mayor a 2020. Con estas interpretaciones vamos a determinar las bonificaciones. Debajo nosotros tenemos los datos. Ahí tenemos datos de los trabajadores. También tenemos la fecha de ingreso. Pero nosotros no queremos la fecha de ingreso. Solo queremos el año de ingreso. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener solo el año de estas fechas? Para eso vamos a utilizar a la función año. Un ejemplito. Nos ubicamos en G11 y voy a determinar el año de la primera fecha. Para eso voy a escribir igual y la función año, paréntesis. Y ahora vamos a seleccionar la fecha, en este caso C11. Cerramos paréntesis y Enter. Y miren, hemos obtenido solo el año de esa fecha. Entonces, cuando trabajamos con la función sí, nos vamos a apoyar de esta función. Ahora sí, pasemos a determinar la bonificación que van a recibir cada trabajador de acuerdo a su año de ingreso. Siendo así, nos ubicamos en la celda F11. Escribimos igual. Luego la función sí, paréntesis. El primer argumento, ya sabemos, viene a ser la prueba lógica. En este caso, para la primera condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. Si el año de esta fecha, para sacar el año, vamos a utilizar a la función año. Entonces, ponemos año. Abrimos paréntesis. Ahora seleccionamos la fecha, en este caso C11. Ahí está. El año de esa fecha es menor a 2000, ponemos menor a 2000. Ahí está la pregunta. Luego nos pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que va a recibir una bonificación de 1000 soles. Entonces en el segundo argumento ponemos 1000, punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento. Si en caso esta prueba lógica no está en la primera condición, entonces puede estar en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Aún tenemos 3 opciones. Siendo así, entonces lo que vamos a hacer es anidar a la función sí. En el valor si falso ponemos sí, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será la prueba lógica 2, que le corresponde a la segunda condición. Entonces la pregunta será, si el año de esta fecha es menor o igual a 2010, punto y coma. Si eso es verdad, dice que va a recibir una bonificación de 700 soles. Entonces, en el segundo argumento ponemos 700. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si el año no está en la primera, tampoco en la segunda condición, entonces puede estar en la tercera o en la cuarta. Aún tenemos 2 opciones. Siendo así, entonces, en el valor si falso, vamos a anidar una vez más a la función sí. Ponemos entonces sí, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso, será para la tercera condición. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. El año, ponemos año, de esta fecha es menor o igual a 2020. Ahí está la pregunta. Punto y coma. Si este año, si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que debe recibir una bonificación de 500.
Entonces, en el valor si verdadero ponemos 500. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso el año de ingreso no está en la primera, tampoco en la segunda, tampoco en la tercera condición, entonces sí o sí debe estar en la cuarta y única opción que nos queda. Por lo tanto, no es necesario anidar una vez más a la función sí. Simplemente bastaría poner la bonificación que le corresponde. En este caso, 250. Entonces, en el valor si falso vamos a poner simplemente 250. Cerramos 3 veces paréntesis porque hemos abierto 3 veces a la función si. Eso vendría a ser toda la fórmula. Si queremos trabajar de manera muy exacta, lo podemos hacer como el ejemplo anterior. Para ello tenemos que utilizar a la función y. Pero en este ejemplo simplemente bastaría esta fórmula. Presionamos Enter. Y finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Por último vamos a aplicar el formato. Seleccionamos, nos vamos a Inicio, desplegamos y elegimos Contabilidad. Chicos, en estos videos que vienen a continuación vamos a utilizar a la función si conjuntamente con la función y también a la función si conjuntamente con la función o. En este ejemplo nos dice lo siguiente. Si el empleado pertenece a la categoría B y su sueldo es mayor a 1.500, su bonificación será del 20% de su sueldo. Caso contrario, 10% de su sueldo. Debajo nosotros tenemos los datos. En este caso, datos de los empleados, datos de la fecha de nacimiento y luego tenemos datos de la categoría y datos del sueldo. Estas dos últimas nos van a ayudar a resolver este ejemplo. Con estos datos vamos a determinar la bonificación. Cuando trabajamos la función si conjuntamente con la función y, la estructura debe ser esta de aquí. Ok, nos vamos a guiar con esta fórmula. Entonces nos ubicamos en F7. Escribimos igual, luego la función si, paréntesis. El primer argumento viene a ser la prueba lógica. En este caso, como nosotros tenemos dos condiciones, que debe pertenecer a la categoría B y su sueldo debe ser mayor a 1.500. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ahí la función y. Ponemos y, paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso será para la categoría B. Entonces, la pregunta será, ¿esta categoría es igual a la letra B? A la letra B lo vamos a poner entre comillas. Punto y coma. Luego nos pide valor lógico 2, que en este caso será para los sueldos mayores a 1.500. Entonces la pregunta será, si este sueldo es mayor a 1.500. Cerramos paréntesis. Si tendríamos más condiciones, pondríamos punto y coma y seguiríamos poniendo los valores lógicos. En este caso solo tenemos 2. ¿Ok? Entonces cerramos paréntesis y luego ponemos punto y coma. Ahora miren, hemos pasado al segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que su bonificación será del 20% de su sueldo. Entonces, en valor si verdadero ponemos 20% de. D significa multiplicación. Su sueldo, que viene a ser E7. Punto y coma. Por último nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, aquí nos dice que debe recibir el 10% de su sueldo. Entonces, en el último argumento ponemos 10% de su sueldo, que viene a ser E7. Cerramos paréntesis y eso vendría a ser toda la fórmula. Cuando trabajamos con la función y,
Para que sea verdadero, todas las condiciones deben ser verdadero. Eso quiere decir que esta pregunta debe ser verdadero y esta pregunta debe ser verdadero para que dé una bonificación del 20% de su sueldo. ¿Ok? Vamos a presionar Enter. Y miren, ahí tenemos la primera bonificación, 200. A ver, vamos a comprobar. En este caso, la primera empleada, su categoría es la letra C. En primera nada más no cumple con la primera condición. La segunda sí cumple, porque el sueldo es mayor a 1.500. En este caso hemos dicho, para que sea verdadero, deben cumplirse todos los casos. Por lo tanto, su bonificación será simplemente del 10%. Por eso nos da el resultado de 200. ¿Ok? Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y finalmente, aplicamos el formato de contabilidad. En este ejemplo nos dice lo siguiente. Si el promedio es mayor a 18 y sus pagos están al día, entonces será becado. Caso contrario, no becado. Debajo tenemos un cuadro con los datos. Y lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Y con los datos del promedio y con los pagos vamos a determinar el estado. En el estado vamos a poner si el alumno es becado o no becado. ¿Ok? Empecemos entonces calculando el promedio. Siendo así nos ubicamos en F7. Escribimos igual y la función que vamos a utilizar es promedio. Abrimos paréntesis. Seleccionamos las notas. Cerramos paréntesis y Enter. Ahí tenemos el promedio para el primer caso. Hacemos el copiado para todas las celdas. Con estos datos, ahora sí podemos determinar el estado. Siendo así, entonces nos ubicamos en H7. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, sí. Abrimos paréntesis. En el primer argumento nos pide la prueba lógica. En el ejemplo aquí nos dice lo siguiente. Si el promedio es mayor a 18 y sus pagos están al día, entonces en la prueba lógica vamos a utilizar a la función y. Ponemos y, paréntesis. Nos pide ahora el valor lógico. Ojo, estamos dentro de la función y. El valor lógico 1 será para los promedios mayores a 18. Entonces la pregunta será, si este promedio es mayor a 18, ahí está, punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 2. En este caso será para los pagos que estén al día. Entonces, la pregunta será, si estos pagos o este pago es igual al día lo ponemos entre comillas porque se trata de un texto. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Y ahora nos pide que ingresemos el segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que será becado. Entonces en el segundo argumento pondremos becado. Punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento. En este caso, valor si falso. Caso contrario, ahí nos dice no becado. Entonces ponemos no becado entre comillas. Ahí está. Cerramos paréntesis y eso vendría a ser toda la fórmula. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado para el primer caso. Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Vamos a comprobar. Por ejemplo, aquí tenemos a David Díaz. Su promedio es 15.67. Ya no cumple la primera condición. Por lo tanto, no será becado. Hemos dicho nosotros que para que sea verdadero debe cumplir las dos condiciones. En este caso debe cumplir que sea mayor a 18 años
y sus pagos deben estar al día. En este ejemplo, nos pide determinar la bonificación que le corresponde a cada empleado. Para ello debemos cumplir con estas condiciones. Ahí nos dice, si el empleado es de sexo masculino, estado civil casado y su sueldo básico es menor o igual a 3.000 soles, entonces recibirá una bonificación de 1.000 soles. Caso contrario, 700 soles. Debajo tenemos un cuadro con los datos. Entonces nos ubicamos en la celda F8. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, sí, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. Como tenemos varias opciones que se debe cumplir, lo que vamos a hacer es utilizar a la función y. Entonces, en la prueba lógica ponemos y. Abrimos paréntesis. Nos pide el valor lógico 1, valor lógico 2. En este caso vamos a utilizar 3 valores lógicos, porque tenemos el sexo, el estado civil y el sueldo básico. Bien, empecemos entonces con el sexo. Entonces la pregunta será, si este sexo es igual a la letra M, punto y coma, ahí está la primera pregunta. Ahora nos pide el valor lógico 2 para el estado civil. Entonces la pregunta será, si este estado civil es igual a la letra C, punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 3. En este caso será para los sueldos menores o iguales a 3.000. Entonces la pregunta será, si este sueldo básico es menor o igual a 3.000. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Todo esto vendría a ser nuestra prueba lógica. Ahora nos pide que ingresemos el segundo argumento. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que recibirá una bonificación de 1.000 soles. Entonces, en el segundo argumento vamos a poner 1.000 soles. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, nos dice que va a recibir 700 soles de bonificación. Entonces ponemos 700. Cerramos paréntesis y eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Ahí tenemos el resultado. Hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y finalmente lo que voy a hacer es aplicar el formato de contabilidad. En este ejemplo tenemos 3 condiciones. El primero nos dice, los postulantes con título universitario y además que cuente con más de 2 años de experiencia, su sueldo será 5.000 soles. La segunda condición nos dice, los postulantes con título técnico y además que cuente con más de 1 año de experiencia, su sueldo será 4.000 soles. Y finalmente, el resto ganará 2.500 soles. Bien, debajo nosotros tenemos los datos de los empleados, tenemos el título y la experiencia. Y lo que vamos a hacer es calcular el sueldo que va a percibir cada empleado de acuerdo al título y a su experiencia. Bien, siendo así nos ubicamos en E8. Escribimos igual, luego la función, en este caso sí, paréntesis. El primer argumento viene a ser la prueba lógica. En este caso será para la primera condición. En la primera condición nos dice, los postulantes con título universitario y además que cuenten con más de 2 años de experiencia. Ahí tenemos a la opción y. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar a la función y. Ponemos y abrimos paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso será para título universitario. Entonces la pregunta será, ¿este título es igual a universitario? Abrimos comillas y digitamos universitario. Punto y coma.
Ahora nos pide el valor lógico 2. En este caso será para las personas que cuenten con más de 2 años de experiencia. Entonces ponemos, esta experiencia es mayor a 2, cerramos paréntesis, y todo eso vendría a ser la prueba lógica o la pregunta. ¿Ok? Luego ponemos punto y coma. Y miren, ahora nos pide que ingresemos el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si en caso es verdadero, su sueldo será 5.000 soles. Entonces ponemos 5.000. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no cumple la primera condición, entonces puede estar en la segunda o en la tercera. Aún tenemos dos opciones. Entonces lo que vamos a hacer es anidar a la función si. Ponemos si. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será para la segunda condición. En la segunda condición nos dice, los postulantes con título técnico y además que cuente con más de 1 año de experiencia. Entonces vamos a utilizar a la función y. Abrimos paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso será para analizar a las personas que tengan título técnico. Entonces la pregunta será, ¿este título es igual a técnico? Técnico lo ponemos entre comillas y con tilde. Tenemos que poner los datos tal cual se encuentra en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor lógico 2. En este caso vamos a analizar para las personas que cuenten con más de 1 año de experiencia. Entonces la pregunta será, ¿esta experiencia es mayor a 1? Ahí está. Cerramos paréntesis y con esto hemos terminado con la función y. Todo esto vendría a ser la prueba lógica o la pregunta. Luego ponemos punto y coma. Y ahora nos pide que ingresemos el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si eso sucede, su sueldo será 4.000. Entonces, en el valor si verdadero pondremos 4.000. Luego ponemos punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso la prueba lógica no cumple la primera, tampoco la segunda condición, entonces sí o sí debe cumplir la tercera y la única opción que nos queda. Entonces en el valor si falso simplemente pondremos el sueldo que va a percibir. En este caso 2.500. Entonces ponemos por último 2.500. Cerramos 2 veces paréntesis. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Presionamos Enter. Y miren, para el primer caso nos muestra 2.500. A ver, vamos a comprobar. En este caso, Manuela Pasa, el título que tiene es universitario. Y tiene 1 año de experiencia. En este caso, no cumple la primera, tampoco la segunda. Cumple la tercera opción. Por eso está ganando 2.500. Está trabajando de manera correcta. Bien, hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y por último, aplicamos el formato de contabilidad. Este ejemplo lo hemos resuelto en el ejercicio número 10. Ahí hemos utilizado a la función si, pero también podemos resolver este mismo ejemplo utilizando a la función si combinada con la función y. Vamos a utilizar estas dos funciones si queremos trabajar de manera más exacta con nuestros datos. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Miren, tenemos los mismos datos. Ahora, para determinar la bonificación, lo que vamos a hacer es ubicarnos en F11. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, sí, paréntesis.
Nos pide la prueba lógica. Eso ya lo sabemos. En este caso será para la primera condición, para las personas que ingresaron antes del año 2000. Entonces, la prueba lógica será de la siguiente manera. El año de esta fecha debe ser menor a 2000. Punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadero, debe recibir una bonificación de 1000 soles. Entonces, en el segundo argumento ponemos 1000 soles. Punto y coma. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, eso quiere decir que no está en la primera condición. Puede estar en la segunda, en la tercera o en la cuarta condición. Aún tenemos 3 opciones. Entonces, en el valor si falso vamos a anidar a la función si. Ponemos si, paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será para la segunda condición. Para las personas que han ingresado entre el año 2000 y 2010. Para trabajar de manera exacta, en la prueba lógica podemos utilizar a la función i. Ponemos i, abrimos paréntesis. Ahora, en el valor lógico 1 vamos a poner lo siguiente. El año de esta fecha debe ser mayor o igual a 2000. Punto y coma. Además, el año de esta fecha también debe ser menor a 2010. Menor o igual a 2010. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Todo esto vendría a ser nuestra prueba lógica. Este de aquí y este de aquí. Luego nos pide el valor si verdadero. Si esa prueba lógica es verdadero, nos dice que va a recibir una bonificación de 700 soles. Entonces en el valor si verdadero ponemos 700. Punto y coma. Luego nos pide valor si falso. Como tenemos 2 condiciones que aún nos queda, vamos a anidar una vez más a la función si. Paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso será para la tercera condición, para las personas que han ingresado entre el año 2011 y 2020. Entonces, en la prueba lógica vamos a utilizar nuevamente i, paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso será de la siguiente manera. El año de esta fecha debe ser mayor o igual a 2011. Punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 2, que será de la siguiente manera. El año de esta fecha debe ser menor o igual a 2020. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadero, nos dice que su bonificación será de 500. Entonces ponemos en el segundo argumento 500. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si el año no está en la primera condición, tampoco en la segunda, tampoco en la tercera, entonces sí o sí debe estar en la cuarta y última opción que nos queda. Entonces en el valor si falso simplemente vamos a poner la bonificación. En este caso es 250. Entonces, en el valor si falso ponemos 250. Cerramos 3 veces paréntesis. Y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter y hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. En estos ejemplos que vienen a continuación, vamos a hablar acerca de la función si conjuntamente con la función o. En este ejemplo, vamos a suponer que para estudiar en un determinado colegio se debe cumplir
esta condición que está en la parte superior. Aquí nos dice lo siguiente. Si el alumno realizó el curso preliminar o si obtuvo una nota mayor o igual a 18, será aceptado. Caso contrario, rechazado. Debajo nosotros tenemos datos de los nombres de los alumnos. También tenemos los alumnos que han hecho el curso preliminar. Como podrán observar, hay alumnos que han hecho el curso y hay alumnos que no lo han hecho. En la columna D tenemos la nota de los exámenes. Y en la columna E lo que vamos a calcular es si el alumno es aceptado o rechazado. ¿Ok? Siendo así, entonces nos ubicamos en la celda E8. Escribimos igual. Luego la función si. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. En este caso, en la condición nos dice lo siguiente. Si el alumno realizó el curso preliminar o si obtuvo una nota mayor o igual a 18. En la prueba lógica vamos a utilizar a la función O. Entonces ponemos O. Abrimos paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso, vamos a preguntar si el alumno hizo el curso preliminar. Entonces, el valor lógico 1 será de la siguiente manera. Esta celda es igual a sí. Sí lo vamos a poner entre comillas porque se trata de un texto. Punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 2. En este caso le vamos a preguntar si el alumno obtuvo una nota mayor o igual a 18. Entonces, la pregunta será, ¿esta nota es mayor o igual a 18? Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la prueba lógica. ¿Ok? Continuemos. Ponemos punto y coma. Ahora hemos vuelto a la función si. Podemos observar que nos pide que ingresemos el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, será aceptado. Entonces en el valor si verdadero pondremos aceptado entre comillas. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Ahí nos dice, caso contrario será rechazado. Entonces en el valor si falso vamos a poner rechazado. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Y como resultado nos da rechazado. Vamos a comprobar. En este caso, Juan Cárdenas no hizo el curso preliminar. Tampoco obtuvo la nota que debería obtener. Por lo tanto, el alumno ha sido rechazado. Cuando trabajamos con la función O, es necesario que se cumplan una de las condiciones. En este caso, bien debe cumplirse esta condición o esta condición, para que el resultado nos dé verdadero. No es como el caso de la función y. En el caso de la función y, necesariamente debe cumplirse todas las condiciones para que nos dé el resultado verdadero. ¿Ok? En la función O, solo basta que una condición cumpla para que el resultado sea verdadero. Finalmente vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. En este ejemplo nos pide determinar el estado. Para ello debemos cumplir con esta condición. Ahí nos dice, si el nivel de instrucción es universitario o técnico, además si tiene más de 3 años de experiencia y su sueldo es mayor o igual a 4.000, entonces el empleado será nombrado. En el resto de los casos debe figurar contratado. Debajo nosotros tenemos todos los datos y lo que vamos a hacer en la columna F
es determinar el estado. En este ejemplo vamos a utilizar la función si. Dentro de la función si vamos a anidar bien a la función o a la función si. ¿Cuál vamos a anidar primero? En este caso vamos a anidar a la función i. ¿Por qué? Porque tenemos tres condiciones que deben cumplirse sí o sí. El primero es que bien debe ser universitario o técnico. La segunda condición que debe cumplirse sí o sí es que la experiencia debe ser mayor a 3. Y la última condición que debe cumplirse sí o sí es que su sueldo debe ser mayor o igual a 4.000. Entonces, nos ubicamos en F8, escribimos igual, luego la función si, paréntesis. Y vamos a anidar con la función i, ahí está, paréntesis. Nos pide el valor lógico 1. En este caso, nos dice, si el nivel de instrucción es universitario o técnico, entonces en el valor lógico vamos a anidar a la función o. Ponemos o, abrimos paréntesis. En este caso nos dice que este nivel de instrucción debe ser igual a universitario. Punto y coma. También nos dice o ese nivel de instrucción debe ser igual a técnico. Cerramos paréntesis. Luego ponemos punto y coma. Hemos vuelto al argumento de la función i. Ahora nos pide el valor lógico 2. En este caso nos dice que debe tener más de 3 años de experiencia. Entonces ponemos la siguiente pregunta. Esta experiencia debe ser mayor a 3. Ponemos punto y coma. Y finalmente la tercera condición nos dice que su sueldo debe ser mayor o igual a 4.000. Entonces en el valor lógico 3 ponemos, este sueldo debe ser mayor o igual a 4.000. Cerramos paréntesis. Y todo esto vendría a ser nuestra prueba lógica. Luego ponemos punto y coma. Ahora hemos vuelto a la función si. Nos pide que ingresemos el segundo argumento que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, nos dice que el empleado será nombrado. Entonces ponemos nombrado. Punto y coma. Luego nos pide el tercer argumento, en este caso el valor si falso. En este caso, en nuestra condición nos dice, en el resto de los casos debe figurar contratado. Entonces ponemos contratado. Ahí está. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. ¿Ok? Presionamos Enter. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Vamos a comprobar. Por ejemplo, nos ubicamos en la fila 19. En este caso, Betty Quinto. Para que Betty Quinto sea nombrado, bien debe ser universitario o técnico. Ya cumplió la primera condición. Luego también debe tener más de 3 años de experiencia. También cumple. Y finalmente, su sueldo debe ser mayor o igual a 4.000. Efectivamente. Por lo tanto, Betty será nombrado. Bueno muchachos, hemos llegado a la parte final del video. Si les gustó, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.